¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión. Es una alegría poder compartir con ustedes. Mi nombre es Leandro Pena. Voy a estar coordinando el programa de esta noche, que vamos a estar estudiando una porción de la palabra, ¿sí? Una porción que aparece en este folleto de Escuela Sabática, el gran triple mensaje del Evangelio, un folleto realizado por los pioneros adventistas en el año 1904, pero con verdades para este tiempo. Y hoy vamos a entender por qué. Porque lo que hoy vamos a estudiar en este material, que es un estudio bíblico fabuloso, ¿sí? En otro momento, si ustedes lo quieren utilizar, es un material poderoso, ¿sí? Por la temática que tiene, por la dimensión a lo que apunta, ¿sí? Recomendamos a cada uno de ustedes que pueda tomarse su tiempo, pueda leer las temáticas, los estudios que vamos a estar compartiendo a través de la página web tiempodereunión.com, no solamente el que estamos haciendo en este curso, sino puedan seguirnos trimestralmente con lo que vamos a ir compartiendo semana tras semana. En esta oportunidad me van a estar acompañando en el panel a través de una grabación mis queridos amigos Víctor López de Puerto Rico, quien va a tener la primera parte de la lección, Emanuel Vallejos, quien va a tener la segunda parte de la lección, un comentario, una reflexión sobre la lección, sobre la escuela sabática, y por último mi hermano Tomás Morales Sánchez de Colombia. Él va a tener la parte de las perlas escogidas de los testimonios, así que no se lo pierdan. Comencemos teniendo una palabra de oración y luego dejemos el lugar a los hermanos para que compartan la palabra y de paso, ¿sí? Aprovechar nosotros en este momento, en este momento aprovechar el chat, ¿sí? Para compartir no solamente los saludos que hagamos ahora por feliz sábado, a quienes estoy saludando a todos cariñosamente que están publicando en el chat, también invitarlos a que se sumen en el estudio de la palabra, que compartan sus respuestas, que compartan también las citas que ustedes hayan buscado, sus comentarios, ¿sí? Con respecto a la escuela sabática, siempre teniendo en cuenta, como dice el apóstol Pablo, hacer todo reverentemente y en orden, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que este chat también queda grabado nuestro testimonio, ¿sí? Seamos fieles hijos de Dios para compartir la palabra en este momento, ¿sí? Vamos a estar ahí nosotros compartiendo también, respondiendo sus dudas, compartiendo otras también, ¿por qué no? Para enriquecerla, y el propósito es que ustedes mañana, a la hora de estudiarla, puedan no solamente sumar lo que ustedes vieron la semana, lo que ustedes vieron hoy, y también lo que fuimos elaborando a lo largo del chat, o lo que podamos escribir de forma privada. Así que bueno, a mis hermanos, vamos a comenzar, si les parece bien, teniendo una palabra de oración, ¿sí? Los invito a aquellos que puedan a arrodillarse para encontrarnos con nuestro Dios. Amante Padre, Dios nuestro, que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Padre, te quiero dar las gracias por esta oportunidad preciosa que nos das de poder compartir la palabra por estos medios. Sabemos que todavía tenemos esta libertad, a veces no sabemos medir, Padre, este privilegio que nos das, este privilegio de poder compartirla, de poder difundirla, de poder llegar a lugares tan distantes, distribuyendo algo que es pan fresco para este tiempo, que es remedios para sanidad para el alma. Padre, te doy gracias porque nos permitís compartirlo en familia, como hijos tuyos, como hermanos. Ruego ahora, Padre, que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros, que nos des salud, así como prosperamos espiritualmente, y que nos ayudes a entender este tema que vamos a estar viendo en esta noche. Padre, hay una verdad preciosa que nos querés revelar. La mente y el mundo nos está llevando hacia otros puntos, hacia considerar otras temáticas. Te ruego, Padre, para que podamos considerar lo importante y podamos salir un poco de ese bombardeo mediático para poder entender cuál es tu voluntad, Padre. Rogamos todo esto y lo pedimos sin merecerlo, pidiéndolo en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis queridos amigos, y de esta manera vamos a continuar con esta presentación, con este estudio, y vamos a compartir el primero de estas presentaciones que la realizó nuestro querido amigo y hermano Víctor López de Puerto Rico. Él va a estar compartiendo las primeras preguntas de la 1 a la 8, ¿sí? Más allá de que ustedes, aquellos que están viendo la transmisión, saben que no todos la comparten de la misma manera, ¿sí? Pero la gran temática va a ser que
no vamos a hacer lo que vos pudiste haber hecho en la semana, ¿sí? Esa es la consigna, sino agregarte algo más a eso que vos hiciste en la semana, ¿sí? Y Víctor, el hermano Víctor, tiene algo para contarte con respecto a los primeros versículos, ¿sí? Que tratan la temática general del primer día de la semana en la Biblia. Vamos a escucharlo, ver qué nos dice y luego vamos a ir comentando en el chat luego de escucharlo, ¿sí? No escribamos sin haberlo escuchado todo completo, luego vamos comentando y vamos compartiendo también en el chat, ¿sí? Lo que vayamos ido viendo a lo largo del estudio. Adelante, mi hermano, el tiempo es todo tuyo. Buenas noches, hermanos, un saludo fraternal a todos los que estén en sintonía. Un feliz sábado. Estaremos estudiando hoy la lección número 11 de la lección El gran triple mensaje del Evangelio. La lección número 11, la primera parte consta con 7 preguntas, en las cuales la he dividido en 3 partes. La primera parte nos ayudará a identificar el primer día de la semana en las Sagradas Escrituras, dónde se menciona, cómo se designa el primer día de la semana, en qué momento comienza y en qué día resucitó Jesús. La segunda parte, a quienes se le apareció primeramente Jesús después de la resurrección. La tercera parte, la incredulidad de los discípulos. Muy interesante esta lección, hermanos. Ahora, hermanos, ¿en qué lugar de las Sagradas Escrituras se comienza? ¿En qué lugar por primera vez se oye el primer día de la semana? Vamos al Génesis, el libro de Génesis, capítulo 1, versos 3 al 5. Y dijo Jesús: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue tarde y mañana un día. O sea, y fue tarde y mañana el primer día. Aquí nos identifica en qué momento también comienza el día. Y dice que fue tarde y mañana un día, o sea que comienza en la tarde. Ahora, hermano, ¿cómo el Señor designa este día el primer día de la semana? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 46, verso 1. Sabemos que el pueblo de Dios debe sostenerse con así dice Jehová, ¿verdad? Con un escrito está. ¿Cómo designa el mundo hoy, el mundo cristiano, el primer día de la semana? Lo designan como un día sagrado, como un día separado aparte para Jehová, para adorar al Creador. Lo designan como un día bendecido y santificado. Ahora, ¿cómo lo designa la palabra de Dios? ¿Cómo lo designa Jehová? Miren cómo comienza el capítulo 46, el verso 1. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo. Gloria a Dios, hermano. Qué precioso, hermano. Me lleva a la mente al Éxodo 28, donde el Señor escribe los mandamientos de Dios, le da los mandamientos a Moisés. Y el 4.º mandamiento dice, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová. 6 días trabajarás, dice el Señor en el Éxodo. Y aquí Jehová dice por medio de Ezequiel: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada por los 6 días de trabajo. O sea, el Señor no cambia, hermano. El Señor no cambia. El Señor es el mismo ayer, mañana y siempre, hermano. Gloria a Dios.
Y sigue diciendo, y el día de reposo se abrirá, y se abrirá también el día de la luna nueva. O sea, el día de reposo, el día de sábado. Gloria a Dios, hermano. Ahora, hermanos, ¿en qué día resucita el Señor? Vamos a Marcos, el libro de Marcos 16, capítulo 16, verso 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. Muy claro, hermano, la palabra nos dice que Jesús resucitó en el primer día de la semana. ¿A quién se le apareció? Pues seguimos leyendo. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Gloria a Dios. Aquí nos identifica, ¿verdad? Que fue a María Magdalena la que había echado 7 demonios de ella. Sigue diciendo el número 10. Yendo ella, lo hizo saber a los discípulos que habían estado con él. A los discípulos que estaban tristes y llorando. Sabemos que María sabía que los discípulos estaban pasando por una situación de tristeza, de pena, ¿verdad? De lloro. Y ella, contenta al encontrarse con el maestro, va a dar la gran noticia a los discípulos, ¿verdad? De que el maestro vivía, de que él vive, de que él había resucitado. El número 11. Y ellos, cuando oyeron que él vivía y que había visto y que ella lo había visto, no le creyeron. Qué tristeza, hermano. Había sido visto por ella y no le creyeron. Ahora, hermano, el número 12, ¿qué dice? Por segunda ocasión, ¿verdad? Se aparece el Jesús. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, a los discípulos. Y ni aún así ellos creyeron. Qué lamentable, hermanos. Muy lamentable. ¿A qué punto había llegado la incredulidad de los discípulos? Personas a las que Jesús había enseñado o adiestrado, ¿verdad? Para llevar este mensaje al mundo, a un mundo que perece. Estos discípulos habían visto sus señales, habían visto los milagros, habían visto cómo resucitaba a los muertos y cómo levantaba a los enfermos, a los cojos, le daba vista a los ciegos. Y lamentablemente no creyeron cuando se les llevó la noticia. Muy lamentable, hermanos. La incredulidad. Vamos a ver de qué nos habla, ¿verdad? Porque tenemos que hablar, si hablamos de incredulidad, tenemos que hablar de Tomás. Porque Tomás me llama la atención en la forma que él se expresó cuando le llevaron la noticia. Vamos al libro de Juan, capítulo 20, verso 24. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dieron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeréis. Qué asombro, hermano. Qué tristeza. Qué tristeza. Aquí demuestra el apóstol Tomás, que aún viendo al maestro él no creería. Tendría que tocar sus heridas, o sea, tendría que poner su dedo en las heridas de los clavos y su mano en la herida de su costado. Qué lamentable.
personas que habían sido, ¿verdad? Como dije, que habían sido adiestrados, que habían sido enseñados, que habían visto todos los milagros y todas las escenas del maestro, no creyeron. Qué lamentable, hermano. Qué tristeza. Seguimos leyendo, hermano. Versículo número 26. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. O sea, habían pasado 8 días después de lo que había dicho a sus discípulos, de lo que había manifestado a sus discípulos. Que para creer tenía que poner su dedo y su mano en su costado, ¿verdad? 8 días después llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, aquí demuestra Dios su omnipotencia, su omnipresencia, ¿verdad? Y su omnisapiente. ¿Por qué? Porque Jesús le manifestó las palabras que él tenía en su mente, las que allá había manifestado a los discípulos, que de otra forma él no creería en Jesús, solamente si palpaba, ¿verdad?, sus heridas. O sea que aún él viendo a Jesús no creería en él. Qué lamentable, hermano. Lamentable, ¿por qué? Porque los discípulos estarían preparados para llevar un mensaje a quienes no vieron al Señor, a quienes no vieron ni palparon tampoco, hermanos. Muy lamentable. Entonces, hermanos, seguimos leyendo el verso 28 y 29. El verso 28. Entonces Tomás respondió y les dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, el maestro reprende, ¿verdad? Porque él es un Dios de amor, ¿verdad? Y dice: en el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. Gloria a Dios. Que el Señor quebrante todas las barreras que haya en nuestros corazones, ¿verdad? Y que la incredulidad no llegue, ¿verdad?, a nosotros en ningún momento. Porque pensamos muchas veces que la incredulidad solamente es los que no han conocido al Señor. Hermanos, no. Aquí la incredulidad se reflejó en aquellos a quienes Jesús compartía con ellos, a quienes presenciaron los milagros de Jesús, a quienes Jesús le reveló todas las verdades de los patriarcas y a quien le reveló todo lo que existía en el Evangelio, las verdades sagradas, puras, dictadas de la misma boca del Creador, de su misma voz. Y qué lamentable que los discípulos rechazaron y la incredulidad abundó en ellos. Muy lamentable, hermanos, lo que sucedió con los discípulos. Sabemos, ¿verdad?, que aquí se refleja el amor de Jesús. Se reflejó en cómo perdonó
a todos estos discípulos. Sabemos que Pedro lo negó y también fue perdonado. En este estudio vi cuando uno de los ángeles le dijo: dile a Pedro y a sus discípulos, llévale la noticia, dile a Pedro con su nombre. Era para confirmarle que él ya había sido perdonado de lo que había hecho. Tenemos un Dios de amor. Que el Señor los bendiga en esta noche y un feliz sábado. Muchísimas gracias, hermano Víctor, por esta primera presentación, por el desarrollo que hiciste de la escuela sabática. Como les dije, el hermano tiene un don particular y la verdad un don precioso para compartirla, y me gustó el enfoque que realizó el hermano respecto a la confianza, ¿sí?, sobre las palabras de Cristo y de creer en su palabra. ¿Por qué es tan importante? A ver si vos pudiste entender. ¿Por qué es tan importante lo que presentó Víctor a la luz de lo que vimos sobre el primer día de la semana? Escribinos en el chat, ¿sí? Ahí, bueno, al revés. Ustedes ya saben que yo con las cámaras y la orientación por ahí me complico un poco, pero ustedes saben dónde está el chat. Si estás ahí en el celular, abajo, ¿sí?, aparece el chat. Te recomiendo para que nos acompañes, escribas por qué es importante lo que dijo Víctor en relación al estudio de esta semana. ¿Por qué es importante creer a las palabras de Cristo? Vean que después, al final, hay una pregunta en el estudio que nos va nuevamente a traer a colación todo esto, ¿sí? Pero antes de eso, voy a dejar lugar a mi querido amigo y hermano Manuel Vallejos para que él comparta la segunda parte. Y esto, mis hermanos, nuevamente, como dije con Víctor, escuchen el tema completo, ¿sí? No comenten, ¿sí? Por ahí hay una palabra o algo que a ustedes les llama la atención, no comparten o ven de otra manera, ¿sí? Y no está mal que sea así, mientras sea en la palabra de Dios, pero tranquilos, ¿sí? Escuchemos lo que dice el hermano y luego compartimos en el chat al final, ¿sí? Pero dejemos que el hermano desarrolle antes de cualquier duda, antes de pensar que no, el hermano está pensando así o está pensando así. No, dejemos que él comparta y luego nosotros tomemos, a la luz de lo que dice la palabra, una decisión en esta noche. Que Dios te bendiga, Manuel, bienvenido y adelante con el estudio, mi hermano. ¿Qué tal, hermanos? Que tengan todos un feliz sábado, un gozo de poder compartir con ustedes nuevamente un comentario sobre la escuela sabática. Esta escuela sabática que se enfocó en esta semana acerca del primer día de la semana en la Biblia, y básicamente la parte que me tocó, que es la parte final, es un reconto de varios textos donde sencillamente no aparece un cambio del día de reposo, de la santidad del día de reposo del sábado al domingo, como proponen muchas veces las iglesias cristianas. La propuesta es que varias ocasiones donde los discípulos se reunieron en primer día de la semana es como una especie de evidencia de que la santidad del sábado se pasó al domingo. Pero en realidad todos estos textos simplemente son circunstanciales. No me pareció bueno hacer un reconto de esos pasajes, simplemente ustedes los tienen en la escuela sabática, más que nada porque son pasajes de evidencia negativa. Es decir, ¿cuál es la evidencia negativa? Es que en todos esos textos, en ninguno de ellos aparece el cambio del sábado al domingo. Así que me pareció mejor dar un complemento a la escuela sabática. Esto sería más que un repaso, un comentario complementario al de la escuela sabática de por qué el primer día de la semana nunca podría haber sido instituido como día de reposo, y si eso hubiera pasado tendrían que haberse visto los efectos y las repercusiones grandemente en la iglesia cristiana de aquel tiempo, que todos venían del judaísmo y el mandamiento del sábado estaba muy fuertemente arraigado a través de los siglos. Es decir, durante siglos se venía guardando el sábado, y imagínense ustedes la repercusión de un cambio del sábado al domingo, del séptimo día al primer día de la semana, como día santo. Las discusiones tendrían que haber sido interminables, las aclaraciones del apóstol Pablo tendrían que haber sido muchas, porque el apóstol Pablo, que fue el gran apóstol de la justificación por la fe, él tendría que haber escrito extensamente acerca de por qué se pasó del sábado al domingo. Sin embargo, no encontramos nada de eso en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Se han hecho ofertas millonarias a las personas que pudieran presentar un texto que hablara acerca del traspaso del sábado al domingo, y eso no se ha encontrado. Lo vamos a ver en la lección siguiente, cómo fue este cambio.
O sea, la próxima semana vamos a estudiar acerca de eso. Pero me pareció bien hacer un comentario complementario a la escuela sabática y presentar algunos puntos que nos pueden llegar a servir para compartir este mensaje de salvación del sábado. ¿Surgen objeciones? ¿Cómo podemos responder a esas objeciones? Uno de los puntos más importantes para mí tiene que ver con la abolición del sábado. Es decir, cada vez que la Biblia va a hablar acerca de que algo fue abolido o que algo fue quitado, lo habla específicamente. Y en la Biblia no encontramos nunca una abolición del sábado. Yo quisiera dar un ejemplo que se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 27. En Daniel 9, 27 se nos dice que Cristo a la mitad de la semana, o sea, cuando Él muriera, a la mitad de la última semana de las 70 semanas de Daniel, cuando Él muriera, se iba a poner fin a los sacrificios y a las ofrendas. Lo dice claramente, es el fin de los sacrificios y las ofrendas de animales. Imagínense, si el sábado entraba dentro de la categoría de las leyes que iban a ser abolidas con la muerte de Cristo, no solamente hubiera dicho el fin de los sacrificios y las ofrendas, hubiese dicho de las leyes, etcétera, etcétera, del sábado. Sin embargo, vemos que Dios estableció los sacrificios y ofrendas de animales, lo estableció Él por su autoridad, y Él con su autoridad dio por abolida esa ley de sacrificios y ofrendas. No solamente en Daniel 9:27, sino hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de esa abolición. Pero acá tenemos una declaración concreta. Se iba a poner fin a los sacrificios y a las ofrendas. No solamente eso, sino que el velo del templo, dice la Escritura, cuando Cristo murió, se rasgó por la mitad de arriba hacia abajo. ¿Por qué se rasgó de arriba hacia abajo? Para demostrar de que esa abolición venía de Dios, que no la hizo un hombre. Un hombre podría haber agarrado el velo desde abajo a hacer la rotura y esa rotura iba a ir subiendo. Sin embargo, la rotura vino de arriba hacia abajo, mostrando de que fue Dios, de que no fue ningún hombre el autor de esa abolición de los sacrificios y las ofrendas. Entonces, lo que tenemos con respecto al sacrificio y las ofrendas, no lo tenemos con respecto al sábado. Así que este es un punto muy importante a tener en cuenta. El sábado no puede estar abolido porque no hay ningún pasaje que hable de la abolición del sábado. Así tampoco no hay ningún pasaje que hable de la abolición del diezmo o de otras cuestiones de la ley que los cristianos han desechado y la han dejado como una reliquia del judaísmo. Sin embargo, en la Biblia no se habla en ningún momento de una abolición de esas cuestiones, pero sí se habla de la abolición de los sacrificios y las ofrendas. Dios no requiere de nosotros que sacrifiquemos animales. ¿Por qué? Porque Cristo, que era el Cordero de Dios, vino y Él es nuestra Pascua, Él es el sacrificio, Él es el Cordero. Así que acá tenemos un ejemplo de cómo debemos presentar la abolición del sábado. Si hubiera una abolición del sábado, tendría que haber un texto que diga que el sábado fue abolido de la misma manera que los sacrificios y las ofrendas. Otro punto importante que se presenta para defender la validez del primer día de la semana como día de reposo es la idea de que como Cristo resucitó un primer día de la semana, resucitó un domingo, entonces los discípulos empezaron a reunir para conmemorar esa resurrección. Sin embargo, lo que encontramos en la Biblia es que tanto la muerte de Cristo como su resurrección tienen un conmemorativo, tienen un ritual que es un conmemorativo de ambos acontecimientos. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, se nos dice que cada vez que comemos la Santa Cena, cada vez que comemos el pan y el vino, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. O sea que la muerte de Cristo tiene un rito, tiene un conmemorativo y no tiene nada que ver ni con el sábado ni con el domingo. Y luego, en Romanos 6, versículos del 1 al 11, se nos habla acerca de la resurrección. En Romanos 6 se nos dice que cada vez que nosotros nos bautizamos, morimos con Cristo, somos sepultados juntamente con Él y resucitamos con Cristo a una nueva vida. O sea que la resurrección de Cristo está claramente tipificada en el rito del bautismo y la muerte de Cristo está claramente tipificada en la Santa Cena. Estos dos rituales representan la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, si hay un recordatorio de la muerte o la resurrección de Cristo, no es el primer día de la semana, en ninguna parte de la Biblia dice eso, sino que es el bautismo y la Santa Cena. Son esos rituales los que nos recuerdan la muerte y la resurrección de Cristo respectivamente. Así que decir que porque Cristo resucitó un domingo, entonces instituyó el domingo como día de reposo. Eso no aparece en la Biblia en ninguna parte.
Y otro punto importante es que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, se nos habla de que Cristo es la primicia de los que durmieron. La resurrección de Cristo es una fiesta de primicias. Ustedes saben que todos los acontecimientos de la vida de Cristo están estrechamente relacionados con las fiestas solemnes. Tanto su nacimiento, como su muerte, como su bautismo, todo tiene una tipificación en las fiestas solemnes. No vamos a entrar ahora a hablar acerca de las fiestas, ustedes pueden leerlas en Levítico 23, pero cada una de estas fiestas representaba un aspecto de la vida de Cristo y Cristo lo cumplió todo a la perfección. Y así como Cristo murió en la fiesta de la Pascua, es decir, murió exactamente en la fecha de la fiesta de la Pascua, Cristo tenía que resucitar de entre los muertos exactamente en la fiesta de primicias, porque las primicias eran los primeros frutos de la salvación. Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, dice la Biblia que hubo personas que resucitaron con Él. Cuando Él murió, los sepulcros se abrieron, y cuando Él resucitó, hubo personas que resucitaron con Él. Y tanto Cristo como esas personas conforman parte de las primicias de la salvación, los primeros frutos de la salvación. Y Cristo es la primicia más importante. Cristo es la primicia de los que durmieron. La primicia de la resurrección, no porque sea el primer resucitado en la historia. Esto es interesante, mucha gente dice, no, ¿cómo Cristo es el primogénito de entre los muertos si hubo otros resucitados antes que Él? Claro, Lázaro resucitó, lo resucitó Cristo, el hijo de la viuda de Naín, el hijo de la viuda en tiempos de Elías, etc. Hay varios resucitados antes de Cristo, pero no tiene que ver con un orden cronológico, sino que tiene que ver con una importancia. De entre los muertos, el más importante de los resucitados es Cristo, porque si Cristo no resucitaba y no vencía la muerte, todos nosotros estaríamos perdidos. Así que Cristo es la primicia, el primogénito de los muertos, pero es las primicias y cumple perfectamente la fiesta de las primicias. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vamos a Levítico 23, versículos 10 y 11, se nos habla acerca de la fiesta de las primicias, y adivinen qué, la fiesta de las primicias es el primer día de la semana, es un día domingo. Acá se nos dice que los campos que eran cosechados, o que ya estaban listos para ser cosechados, no tenían que ser cosechados del todo hasta que se recogieran los primeros granos. Esos primeros granos se recogían, se llevaban al santuario, eran presentados por el sacerdote quien los mecía, ¿sí? Mecerlo es moverlos y tirarlos al aire para que el viento se lleve las cáscaras y queden solamente el fruto, digamos. Ese mecer las primicias era un ritual que se hacía el primer día de la semana, al día siguiente del sábado, nos dice Levítico capítulo 23. Así que si Cristo era las primicias y tenía que cumplir perfectamente la fiesta de las primicias, Cristo tenía que resucitar un domingo. Fíjense qué interesante, en vez de que Cristo esté instituyendo una fiesta nueva, como dicen los cristianos, de que Cristo instituyó el domingo como día de reposo, Cristo estaba cumpliendo una fiesta vieja. Todo lo contrario, es decir, Cristo estaba cumpliendo la palabra de Dios, estaba cumpliendo las fiestas solemnes de las primicias. Por eso Cristo resucitó un domingo. O sea que Cristo no resucitó un domingo para instituir una fiesta, sino que Cristo resucitó un domingo para cumplir una fiesta. Fíjense cómo cambia totalmente cuando vemos los hechos a través de las mismas escrituras. Si Cristo es las primicias, y las primicias se hacían el primer día de la semana, de recoger los primeros frutos, entonces Cristo, en vez de instituir una fiesta nueva, estaba guardando una fiesta vieja, ¿sí? Así que acá tenemos algunos puntos importantes para poder presentar a los hermanos que a veces nos presentan algún texto, algún pasaje, queriendo argumentar de que Cristo instituyó el domingo como día de reposo. Aparte de que no hay ningún pasaje que diga eso, todas las evidencias nos muestran lo contrario, de que Cristo cumplió perfectamente la ley, nos enseñó a guardar sus mandamientos. Apocalipsis está lleno de referencias a los que guardan los mandamientos, Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 22:14, el Evangelio de Juan, ni hablar acerca de que aquellos que dicen que le siguen a Cristo, pero que no guardan sus mandamientos, los tales son mentirosos. O sea, la Biblia es concreta y clara con respecto a eso. Pero les quiero dejar un pasaje más, para que ustedes tengan a consideración de por qué el primer día de la semana nunca pudo haber sido santificado como día de reposo después de la muerte de Cristo, ni por los apóstoles. ¿Por qué? Porque el último de los apóstoles que habló acerca de Cristo y habló acerca
del día de reposo y que lo mencionó específicamente fue el apóstol Juan, que escribió en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 1:10, dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Sí? Así arranca el libro de Apocalipsis, diciendo que él estaba en el Espíritu, pero que era el día del Señor, el día del Señor. Y no especifica qué día de la semana era, lo da por sentado. Pero cuando nosotros hacemos la comparación, que es el método correcto de interpretar la Biblia, que es poner un texto sobre texto y dejar que la Biblia se explique a sí misma, y buscamos otro pasaje que habla acerca justamente de lo mismo, del día del Señor, nos encontramos con Mateo capítulo 12, versículo 8, donde Cristo, en un debate acerca del día de reposo, no de cuál era el día de reposo o de cuál iba a ser, o si iba a ser abolido o no, era un debate sobre cómo guardar el día de reposo. En un debate con los fariseos acerca de cómo observar el sábado, él dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Así lo dice claramente. Entonces, si Cristo es el Señor del sábado y Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, entonces Juan estaba en el Espíritu en el día del sábado. Porque el Señor del sábado es Cristo, por lo tanto el día del Señor tiene que ser el sábado. Texto sobre texto. Un texto explica a otro. Así que acá tenemos una serie de evidencias que nos muestran que en el Nuevo Testamento, incluso hasta la época de Juan, que fue el que murió más viejito, el que más tiempo estuvo, ellos guardaron el sábado. Cuando Cristo murió, nos dice las Escrituras que las mujeres que querían ir a ungir a Cristo, no pudieron ungirle, tuvieron que volverse a su casa y guardar el sábado conforme al mandamiento. Así nos dice la Biblia. O sea que si Cristo hubiese enseñado algo contrario al sábado, estas mujeres lo hubiesen ungido igual, aunque empezara el sábado, aunque comenzara el día de reposo, hubiesen ido a ungirlo de todas maneras. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. Estas mujeres guardaban el sábado conforme al mandamiento. Cristo acostumbraba a ir a la sinagoga cada día de reposo, conforme a su costumbre, nos dice Lucas capítulo 4, verso 16. Y vemos que en todo el Nuevo Testamento no hay evidencias de un cambio del sábado al domingo, sino todo lo contrario. El apóstol Juan reconoce el día del Señor, el día del sábado, aún en el libro de Apocalipsis. Así que bueno, este era un comentario complementario, no es un repaso de los textos. Los textos básicamente nos mostraban que no había un cambio del sábado al domingo. Sin embargo, yo quise complementar un poco esta escuela sabática con algunos puntos que me parecieron importantes sobre el tema. Espero que les haya gustado, así que les mando un abrazo para todos y te paso la palabra a mi hermano. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel. Tomo de vuelta la palabra para continuar con el desarrollo de la lección. Es muy importante cómo el hermano vinculó lo que era en la escritura, lo que era en el estudio de la semana. Ya bien dijimos, los hermanos no van a estar compartiendo versículo tras versículo, sino que va a ser una reflexión. Es interesante, al margen de todo esto, lo que decía el estudio de la semana en relación a que en domingo se podía viajar, se podía comprar, los hermanos juntaban las ofrendas, ¿sí?, en sus casas, se podía hacer un montón de cosas que no se podía hacer en sábado, y la escritura lo registra, y el hermano Manuel lo dejó bien en claro en relación a eso. Pero hay un punto que el hermano presentó en el medio y tal vez pueda generar en algunos ciertas suspicacias, ¿sí? Y me gustaría dejarlo bien en claro desde tiempo de reunión, la posición que hemos tomado todos los hermanos, ¿sí? En relación al asunto de las fiestas solemnes, ¿sí? Tal vez en el chat se presente alguna de estas situaciones, yo no lo sé, pero me gustaría que esto quede grabado, que desde tiempo de reunión no se ha tomado ninguna decisión en relación a la observancia de las fiestas solemnes o las fiestas hebreas, ¿sí?, a las fiestas que aparecen en el Levítico 23, pero que, como presentó Emanuel, nos sirven en este contexto para poder ver ese plan, ¿sí?, que se vio en la vida de Cristo Jesús. Y la verdad me gustó mucho, Manuel, cómo presentás que el primer día de la semana que cumplió Cristo tenía que ver con una fiesta solemne, ¿sí? Así que, más allá de lo que consideremos algunos hermanos de
de los que estamos compartiendo la palabra, ¿sí?, en relación a las fiestas solemnes, que quede bien en claro a través de este canal que Tiempo de Reunión no ha tomado ninguna posición en relación a las fiestas solemnes, ¿sí?, más allá de lo que ustedes creen, y no es el tema de la semana. Así que a mis hermanos que por ahí puedan llegar a estar compartiendo en relación a este aspecto, les pido siempre moderación, que podamos tratar estos temas siempre en privado, y aprovechar para estudiar este asunto del primer día de la semana, porque es un tema que se las trae a nivel mundial y necesitamos comprenderlo, ¿sí?, para poder dar razón de nuestra fe sobre un punto que ya en algunas provincias, una hermana me escribió en la semana, están avanzando para que se trate a nivel general, ¿sí?, y la imposición de ese día como día de reposo, día de descanso, cosa que, como bien presentó Manuel, en ninguna parte de la Biblia lo dice, y veremos en las próximas lecciones cuál es el motivo. Pero antes de eso, sí, que es algo que nos va a tomar su tiempo estudiarlo para las próximas semanas, escuchemos lo que dice Tomás, el hermano Tomás de Colombia, en relación a lo que podemos encontrar, sí, lo que puede encontrar el hermano en relación a lo que leímos en la semana y lo que dice el Espíritu de Profecía en los testimonios, sí, en los testimonios de la hermana White, esas perlas escogidas de los testimonios para la semana, ¿sí? Le doy la bienvenida al hermano y le dejo para que pueda compartir estas perlas escogidas de los testimonios. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Qué alegría poder compartir con ustedes estas perlas preciosas aquí en esta noche maravillosa, en este maravilloso programa de Tiempo de Reunión, estudio de la escuela sabática. Es maravilloso saber que nosotros el primer día de la semana podemos encontrar grandes lecciones de vida en este día. Pero vamos a ir al sábado, a la muerte y la crucifixión de nuestro Señor. La sierva del Señor dice: ni siquiera el trabajo de embalsamar el cuerpo de Jesús quisieron hacerlo el día sábado. Y cuando el sábado pasó, partieron muy de madrugada el primer día de la semana y llegaron al sepulcro saliendo ya el sol. ¿Quiénes llegaron? Llegó María Magdalena primero, pero María Magdalena tuvo miedo, en ese momento tuvo miedo, y el ángel le habló y fue a decirle a los discípulos que su maestro había resucitado. Llegaron las otras mujeres y viendo que la piedra había sido removida, se fueron apresuradas para decírselos a los discípulos. Y cuando los demás llegaron al sepulcro, notaron un resplandor cerca de la tumba y al asomarse vieron que estaba vacía. Mientras contemplaban el lugar, vieron de pronto un hermoso joven envuelto en vestiduras deslumbradoras. Sentado junto a la tumba era el ángel que había revuelto la piedra. Estaban espantadas, se volvieron para huir, mas el ángel dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, así como os dijo. Ved el lugar donde yacía el Señor. Id presto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, que he aquí que va delante de vosotros a Galilea, le veréis, y he aquí que los he dicho esto. Es maravilloso porque las mujeres van a decirle a los discípulos: ha resucitado el maestro, pero los primeros que salen al encuentro a ver si es verdad, sale Juan y sale Pedro, y al momento de llegar, como Juan llega primero porque era más joven que Pedro, encuentran la tumba vacía, encuentran que su Salvador ha vencido en la cruz del Calvario, encuentran que ha vencido la muerte y encuentran que su Salvador lo había dicho, que al tercer día resucitaría, reconstruiría ese templo. Hoy nosotros vivimos en esa promesa, en la promesa de que nuestro Salvador vive y que pronto va a regresar.
Así que María Magdalena vuelve al sepulcro y entra y mira, y cuando está dentro comienza a llorar porque no saben dónde han puesto el cuerpo de su Señor. ¿Dónde está su Señor? Todavía María Magdalena no lo cree. Mas sin embargo, cuando María Magdalena entra y se pone a llorar, viendo las cosas donde habían puesto a su Señor, un hombre le habla, una misteriosa voz le dice, ¿por qué lloras? Y ella, pensando que es el hortelano, dice, Señor, si tú te lo llevaste, dímelo dónde lo pusieron para yo buscarlo y llevármelo. En esos momentos yo me pongo, imagino en mi mente, y al imaginarme yo coloco a María Magdalena siendo una mujer cargando un féretro. ¿Saben lo que pesa un muerto? Pero a ella no le interesaba encontrar a su Señor. Y Jesús le dice, María, con su voz, y María le dice, María lo reconoce y María va a tocarlo. Y en ese momento que va a tocarlo, en ese preciso momento, Jesús le dice, mira, no me toque. No he subido al Padre. Ves a mis hermanos, ves a mis discípulos y dile, ha resucitado. Y María Magdalena gozosa va y da las buenas nuevas. Hoy nosotros también tenemos que dar las buenas nuevas de salvación. Hoy debemos nosotros estar siempre delante de nuestro Salvador. Id presto y decid a los discípulos, ha resucitado de los muertos. Así que hoy es el día. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os dijo, hablando aún en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Recordaos que también nos ha dicho, id vosotros y dad las buenas nuevas, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido arrebatado de vosotros al cielo, así como lo habéis visto ir, así volverá. Tenemos que tener la certeza de que nuestro Salvador ha resucitado, de que nuestro Salvador volverá, de que nuestro Salvador nos dará juntamente con Él la vida eterna. Bendecid a Jehová mientras pueda ser hallado. Que el Padre eterno, su Hijo amado, le bendigan y que cada día nosotros recordemos aquella promesa, ha resucitado. Así como lo habéis visto ir, así pronto volverá. Bendiciones mil para cada uno de ustedes. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias, hermano Tomás, por la exposición, ¿sí? Breve pero al punto, contundente, de lo que dicen los testimonios con respecto al primer día de la semana. Una hermana me escribió a mí en relación a este punto, para que la oriente sobre otras lecturas de este tema, y ciertamente yo en particular no recuerdo algo tan concreto de una lectura en los testimonios sobre qué hay que hacer el primer día de la semana, ¿sí? O sea, qué debiéramos hacer cotidianamente. Hay una lectura que aparece en Eventos de los Últimos Días donde se dan recomendaciones para cuando en el mundo empiecen a tener una observancia sobre ese día y cuál debería ser nuestra posición como cristianos en relación a este punto en particular, ¿sí? No generar situaciones que puedan ser de conflicto, ¿sí? Sino poder utilizarlas para actividad misionera, en fin, para un montón de cuestiones que tienen que ver con lo religioso, sin de esta manera llegar al punto de decir, bueno, ahora guardo el domingo, ¿sí? Pero no hay un testimonio que afirme qué es lo que debemos hacer el primer día de la semana, los testimonios, porque es el mismo testimonio que deberíamos entender para el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque es un día más, como leyó Víctor en Ezequiel 46.1, es un día de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo mismo que harías un lunes, lo harías un domingo. Entonces, lo que presentó el hermano es muy interesante en relación a qué es lo que hicieron los discípulos, María y las mujeres,
cuando Cristo resucitó ese día, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Cristo antes? Que Él reposó. ¿Y qué hicieron las mujeres durante ese día? ¿Y cuál es la promesa que se nos da a nosotros? Queridos hermanos, hasta acá fue la transmisión de esta noche. No sé si te ha quedado alguna duda con respecto a los puntos analizados en la lección. Nuevamente te pregunto, así como hice con lo de Víctor, ¿por qué lo que presentó Manuel es importante en relación a lo que estamos estudiando en la lección? ¿Sí? ¿Por qué es importante entender, ¿sí?, lo que hizo Cristo en relación a toda esta suma de cuestiones que aparecían en la escuela sabática? Y te invito para que compartas, ¿sí?, tus dudas, tus sugerencias en paz, en ese espíritu cristiano, para que sea de edificación, de crecimiento de la iglesia, ¿sí? Si algo no entendiste y por ahí no te animás a hacerlo en el chat, me escribís en privado a mi celular y te voy a estar contestando ahí, y tal vez si es una duda que está buena para que todos la sepan, la compartimos y todos podemos también colaborar en la explicación con la palabra de Dios, como decía Manuel, ¿sí?, que la Biblia se explica a sí misma. Si me estás viendo posterior a esta transmisión, escribinos abajo en los comentarios, suscríbete al canal, comentanos, ¿sí?, escribinos, dale clic a la campanita para estar enterado de cuando nosotros subamos estos videos, y nos estaremos viendo en la próxima transmisión. Quien va a estar coordinando es el hermano Arturo, mi querido hermano de México. Le doy las gracias la semana pasada por haberme acompañado a través de estos medios, y bueno, alegre al Señor porque este medio está ayudándonos para poder transmitirlo realmente de una manera que hoy tuvimos un hermano de Puerto Rico, un hermano de Colombia y bueno, los hermanos acá de Argentina, que realmente es algo que enriquece, más allá de que somos todos hermanos en Cristo y no hay nacionalidades, pero enriquece también escuchar las experiencias de los distintos lugares, cómo el Espíritu nos está guiando a todos hacia esta misma verdad. Que Dios te bendiga, que el Espíritu de Cristo te acompañe en esta noche. Y te invito para que me acompañes en esta noche para pedirle al Padre su protección, su cuidado, y también que Él nos siga dirigiendo en el desarrollo de este sábado. Hermanos, estamos viviendo tiempos solemnes. Pidámosle al Señor para que nos dé tiempo para predicar y para estar preparados en este tiempo, ¿sí?, donde Él está esperando un pueblo despierto, firme, ¿sí?, que predique las verdades para este tiempo, que no esté callado, sino que pueda levantar la voz, dar a la trompeta el sonido certero. Oremos, hermanos. Amante Padre y Dios nuestro que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te quiero dar las gracias, Padre, por este privilegio enorme que nos diste de compartir tu palabra, pero también, Padre, el privilegio que nos diste también de poder estar reunidos por estos medios para compartir tu espíritu, Señor, para compartir tu presencia. En esta hora, Padre, te ruego que al despedirnos de esta reunión no nos dejes sin tu presencia. Cambia este corazón de piedra, dan un corazón de carne que pueda ser receptivo a tu voz, que podamos creer a la palabra, a tu palabra, que podamos creer, Padre, que arranques cualquier planta de falsa doctrina, de malos testimonios, de tradiciones de este mundo, y danos, Padre, tu palabra. Haz con ella, Padre, lo que, con el propósito con el que tú la has enviado, que cumpla ese propósito en nuestra vida. Transfórmanos, haznos cada día más parecidos a Jesús. Te ruego, Padre, para que esto sea una realidad, para que podamos entender que sos un Dios de verdad, que sos un Dios de amor, un Dios real, que deseas actuar en nuestra vida y realizar aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Padre, te abrimos el corazón y te pedimos, Padre, en este sábado en particular, que ante tanta locura de este mundo, tú nos permitas entrar en tu reposo, en tu descanso. Padre, todo esto lo pedimos sin merecerlo, rogándolo en el precioso nombre de Cristo Jesús, pidiendo especialmente por los que hoy están padeciendo enfermedades entre el pueblo, para que tú los limpies, los purifiques en la sangre del Cordero, les des sanidad, así como también prosperan espiritualmente. En nombre de Jesús, Padre, pido todo esto. Amén, Señor.